que metodología 1, análisis cuantitativo aplicado a grupos e individuos, actividad 3, tipos de experimentos. Entonces aquí vamos a discutir un poco qué es un experimento, de qué depende, cómo son las variables involucradas, etc. Entonces, voy a ir escribiendo aquí algunas ideas principales. Vamos a tener que los elementos principales al hacer un experimento pues son las variables. Las variables, como su nombre lo indica, son valores que cambian, valores que tienen, son cantidades que pueden ser medidas, que tienen diferentes valores. Entonces, otra cosa importante aquí es el diseño experimental. El diseño experimental responde a la pregunta de cómo vamos a estudiar lo que vamos a estar investigando. Es decir, es el cómo se va a investigar eso. Luego tenemos otra cosa muy importante, son las muestras, el muestreo. El muestreo corresponde con otra pregunta que sería a quiénes vamos a estar estudiando. cómo definimos nuestro grupo que vamos a estar investigando, estudiando y, por ejemplo, en el Análisis, ya cuando tengamos nuestra información, pues vamos a empezar a analizar, es decir, qué vamos a obtener de ahí, cómo lo vamos a obtener, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que las variables son muy importantes al momento de hacer investigación. Por ejemplo, como en matemáticas, si tenemos una ecuación matemática y es igual a f de x muy simple, vamos a tener una variable dependiente y una variable independiente. Es decir, esta variable y depende de otra variable que en este caso sería x o f de x. Entonces, en la investigación de psicología también vamos a tener que se va a dar una variable dependiente y una variable independiente, aunque va a depender del caso, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de variable, dependiente, independiente, incluso hay algunas que son variable confusa, que son aquellas que no quedan bien definidas o que pueden meter ahí un ruido porque no se controlan, o variables extrañas también. Entonces hay diferentes tipos de variable. Luego hay que recordar que la muestra debe de ser representativa. Hay muestras de tipo aleatorio y muestras de tipo no aleatorio. Entonces todo esto que menciono tiene que ver porque al momento de diseñar el experimento se tiene que considerar el tipo de variables que involucran, el tipo de muestra, también definir el tamaño de la muestra, si es una muestra grande o una muestra pequeña, porque hay un debate entre si es conveniente una muestra muy grande o una muestra muy pequeña, o si es posible hacerlo, ¿verdad? Entonces también hay que recordar que hay diferentes tipos de muestreo, etc. Entonces los experimentos van a depender de que definamos todo esto, el tipo de variables, el tipo de muestreo, la cantidad de población a la que vamos a tomar la muestra, y hay diferentes tipos de experimento, como son el experimento dentro de un laboratorio o experimento de laboratorio. También tenemos el experimento o bueno, se le dice cuasi experimento, más bien cuasi experimento, ya que no es un experimento como tal. Y luego también tenemos, por ejemplo, lo que es el experimento de campo. experimento de campo, es decir, ya Salir a una situación donde vamos a estar tomando ahí, o bueno, hacer el experimento directamente en otro lugar ajeno a, digamos, al laboratorio. Entonces, de todo esto también tenemos, hay que saber que hay
En psicología se estudian algunos que no son experimentos. Por ejemplo, no experimentos serían los estudios observacionales, que nada más se limitan a observar, como su nombre lo dice. También, por ejemplo, serían los estudios correlativos, porque ahí ya de antemano tenemos ahí una relación, una correlación, que realmente no estamos controlando el alcance de las variables como nosotros lo hacemos en un experimento como tal. Y algo llamado investigación post facto, ya cuando ha pasado algo, un hecho como tal, y se hace una investigación ahí, ¿verdad? Entonces, todo esto en conjunto, o lo que yo entiendo al leer la lectura, es que al diseñar nuestro experimento, pues tenemos que definir obviamente las variables, el tipo de variables, el tipo de relación entre variables, y hay que saber que en psicología pues las variables son constructos, algunas veces complejos y que tienen que quedar bien definidos. Hay que definir cómo se va a tomar la muestra, que el tamaño de la muestra, el diseño experimental ya involucra eso también. Y bueno, ya más adelante cómo se van a desarrollar los análisis en ese caso. Eso sería lo que entendí de esta lectura de este libro, y pues por ahora sería todo.